Bien, gracias Gabriela por estar aquí, bienvenida. Quiero presentarte un poco primero, quiero que conozcan un poco de ti. Gabriela es abogada de profesión, tiene 35 años, es feminista, es mujer, que lucha por los derechos de la comunidad LGTB, pero también por el tema ambiental. Y nada, Gabriela, gracias por estar aquí y bienvenida. No, gracias a ti, Yamir, por la invitación y gracias por justamente compartir este espacio con nosotros, que para nosotros es muy importante el que la gente pueda conocer nuestras propuestas, pero también conocer quiénes somos. Y bueno, ¿quién es Gabriela Salvador? Gabriela Salvador tiene 36 años. Yo nací en 1985 y para mí es muy importante señalar eso porque fue la época en la cual de alguna manera yo crezco y siempre he dicho que fuimos la generación de los niños sin luz, de quienes crecimos a oscuras, nacimos en plena violencia política y crecimos en plena violencia política también. Viví de la mano de mis padres, ambos son servidores, bueno, fueron servidores públicos, ambos son médicos y trabajaron justamente para el Estado muchos años. Mi papá trabajaba para Cooperación Belga, con lo cual recorríamos comunidades campesinas y comunidades nativas, sobre todo comunidades campesinas, en campañas de vacunación. Y en estas campañas de vacunación o campañas médicas, porque también mi mamá se involucró en el tema, mi mamá es ginecóloga, mi padre es neonatólogo, la importancia de estas visitas era justamente conocer la realidad que vivíamos como país. Y esa realidad de pobreza, inequidad, desigualdad, es la que formó de alguna manera lo que soy ahora. Esa realidad que me impulsó a estudiar Derecho en plena época en la cual buscábamos verdad y justicia, que era fines de los 90, inicios de los 2000. Yo terminé el colegio en el 2001, de ahí ingresé a la Católica a estudiar Derecho y vi en el derecho una herramienta de cambio social. Me especialicé en derecho ambiental después, viendo temas de minería, hidrocarburos también y cualquier impacto en el marco del cambio climático. He sido además, he trabajado en el OEF, he trabajado en MINAN, he trabajado en la Defensoría del Pueblo, he trabajado como asesora parlamentaria hasta octubre del año pasado por 3 años y medio aproximadamente y me tocó ver lo más nefasto del Congreso anterior, que fue el obstruccionismo, y lo más nefasto del Congreso complementario, que fue el golpismo. Y es por eso que queremos renovar la política. Y renovar la política es devolverle la legitimidad de esa institución para la ciudadanía. Sí, sí, me encanta tu historia porque si bien es cierto, algo que he estado escuchando en muchas entrevistas es esta cuota que debe haber, que debe existir en el Congreso de la política de la comunidad LGTB. Si bien es cierto, ya tenemos algunos candidatos, creo que aún no es suficiente y creo que hay varios partidos, actualmente son 3 partidos, si no me equivoco, que tienen candidatos abiertamente LGTBIQ+, lo cual me parece muy importante y me encanta porque no solamente se necesita gente que de repente luche por los derechos de la comunidad, sino, por ejemplo, simplemente el hecho de que seas eh, abiertamente lesbiana ya es un acto político. El simplemente hecho de decirlo ya es un acto político, ¿no? Entonces, y me encanta porque tú eres una abogada especialista en ambientalismo y eso es importante porque hay muchas otras personas, mucha otra gente, jóvenes que de repente también sienten el mismo afán por el ambiente y que también son parte de la comunidad. Porque recordemos que en la comunidad hay un montón de variedad, no todos estamos ligados al activismo, no todos estamos ligados a la política exactamente. Entonces, que haya alguien como tú que representa, de repente no has estado mucho metido en el tema de la comunidad LGTB, pero sí sigues siendo activista por los derechos ambientalistas y me parece válido y me encanta eso de ti. Lo que quería empezar preguntándote, Gabriela, era, ¿cómo fue para ti reconocerte como lesbiana en una sociedad, o sea, vivimos en una sociedad machista y que de por sí el ser mujer ya es algo difícil? Y encima a esto agregarle el ser lesbiana en una sociedad como Perú. ¿Cómo fue para ti el salir del closet y el hacerte visible? No te escucho.
Perdón, disculpa. Yo siempre digo que fui una privilegiada. Siempre digo, lamentablemente, además, fui una privilegiada. Porque yo vengo de una familia en la cual el derecho humanismo es una corriente, en la cual el progresismo es también una corriente fundamental que de alguna manera marca la relación con mis padres también. Y además porque vengo de una familia en la cual mi primo se reconoce como parte de la comunidad LGTBI en los 90, a inicios de los 90. Entonces, esto hizo que hubiese la apertura del diálogo sobre estos temas en casa. Entonces, en el marco de esta apertura del diálogo, decirle a mi madre y a mi padre mi orientación sexual fue más fácil de lo que para una persona de mi edad lo era y lo que sí, y porque hubo mucha apertura y acompañamiento por parte de mis padres, pero lo que sí creo que es importante señalar es, yo no me enfrenté a esta discriminación por parte de mis padres. La discriminación la vivo fuera de casa. Ujú. La vivo en una sociedad que termina atacándote, que termina estigmatizándote, que termina golpeándote por quién eres y por lo que sientes, o por cómo te vistes, o por si pones una pierna al revés, si caminas de una determinada manera. Una sociedad que termina estigmatizándote. Yo fui víctima de discriminación, sí, creo que como muchos de nosotras y nosotros lo ha sido en espacios abiertos. Y esto no te pone en una posición distinta, te pone en una posición en la cual tienes que seguir luchando por el reconocimiento de derechos y te pone en una posición en la cual justamente esa lucha o esa situación de discriminación tienes que revertirla a fin de justamente lograr que no haya más personas como nosotros y nosotras que han pasado por esa historia de violencia o discriminación, sino más bien que podamos tener generaciones futuras que puedan vivir plenamente sus derechos, que puedan, las cuales y a los cuales se les reconozca plenamente sus derechos. Y quizás una anécdota que para mí, que esto no se lo he dicho abiertamente tampoco a mi madre por un tema de no generar dolor en ella, pero algo que yo recuerdo claramente es una de las cosas que mi madre me dice cuando yo le confieso, porque en ese momento era un confesar además, ¿no? Estamos hablando de los 2000 más o menos, y yo le digo a mi madre que soy lesbiana, y mi madre lo que me señala es que no le duele eso, sino que le duele lo que yo vaya a pasar afuera. Y es por ese dolor del que van a pasar afuera, que quizás al inicio uno no lo entiende muy bien, ¿no? Y le dice, no, eso no va a pasar. No, sí pasa. Pasa y pasa a diario, nos pasan, a mí me ha pasado en todos los espacios laborales en los que he tenido, hasta que te ganas un espacio, y lo digo, te ganas entre comillas, ¿no? Porque te obligan también a ganarte ese espacio, a ganarte una voz propia, a ganarte un lugar propio, para que recién ahí empiecen a reconocerte como eres, que somos una persona, no somos distintos. Y esto es algo que tenemos que cambiar como sociedad. Pero si no podemos cambiarla como sociedad, desde el Estado tenemos que impulsar normas afirmativas a fin de que se reconozcan derechos para todas y todos. Y una de esas es justamente la ley de matrimonio civil igualitario que estamos proponiendo, en el cual no pedimos derechos especiales, sino los mismos derechos. Sí, sí, me acabas acabo de tener un flashback también con lo que me decías que le confesaste a tu mamá. A mí me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Y es doloroso porque mi mamá no tenía miedo de que yo sea gay porque ella ya lo sabía. O sea, las mamás no saben todo, pero lo que a ella le dolía era que yo no iba a poder recibir el mismo trato que los demás, que yo no iba a poder de repente sobresalir justamente por ser gay, que iba a recibir muchos insultos y eso me hizo sentir como que mal, ¿no? Porque en realidad tiene razón, o sea, cuando sales al mundo, quieras o no, tú puedes ser feliz y puedes tener la fuerza, pero la realidad es otra y me pasó en un trabajo que tuve en un canal de televisión que trabajaba como practicante y Ujú. tenía gente a mi cargo y esta gente eran mayores, todos eran mayores y yo tenía 22 años. Y fue difícil porque te juzgan o creen que no mereces ese puesto porque eres gay, ¿no? Porque eres muy afeminado, porque te comportas diferente, porque no te comportas como un hombre debería de hacerlo. Y tuve que ganarme, como tú dices, tuve que ganarme ese lugar, ¿no?
cuando no debería de ser así. Y pasa en el trabajo, por eso es que a veces un poco es la falta de confianza en ese entonces. Yo no era tan visible. A mí mucho de mi carga emocional también fue el tema de ser VIH positivo, ¿no? A mí me detectan el VIH, te comento un poco, cuando tenía 17 años. Entonces, y mi mamá se entera ese día de que era VIH positivo, que me iban a operar el papiloma humano y que habían abusado sexualmente de mí. Todos, mi mamá se entera el mismo día. Y tuve un montón de problemas en reconocerme a mí mismo, y recién hace poco que me empecé a empoderar, y creo que es importante el empoderarnos para poder seguir adelante. Y ahora que mencionas el matrimonio igualitario, ya había conversado con Susel antes, y yo, para serte sincero, de repente le pasa a muchos, no entendía mucho lo que era unión civil y matrimonio igualitario, hasta que hablé con Susel y me quedó clarísimo el tema del matrimonio igualitario, lo que ustedes como partido quieren hacer, y lo que los otros partidos que apoyan la unión civil también quieren hacer, Ujú. que siento que es discriminarnos, ¿no? El aceptar la unión civil es negar nuestros derechos como tales, como personas, ¿no? Y es más, los partidos que aceptan la unión civil siento que no están reconociendo a la comunidad LGTBIQ+, como tal, ¿no? Porque es como esta gente que dice, yo tengo amigos gays, pero, ¿no? Siempre hay un pero de por medio en muchas personas de que dicen, yo acepto a los gays o a la comunidad, pero sin hacer escándalos, pero que esto que lo otro. Y por ejemplo, algo que también mucho se habla y he visto en las entrevistas es que la gente piensa que el matrimonio igualitario es tener hijos, es adoptar hijos, y no parte por eso. O también hay mucha gente que ha negado el matrimonio igualitario porque dicen que el fin del matrimonio es los hijos. Y si ese fuera el caso, las mujeres estériles tampoco podrían acceder al matrimonio, porque son estériles, porque no van a poder tener un hijo. Entonces, creo que las vallas que ponen las personas que están en contra del matrimonio igualitario son absurdas. Entonces, me encanta que desde el Partido Morado, que es uno de los pocos que propone el matrimonio igualitario, me parece importante, pero mi pregunta ahora es, ¿cómo van a realizarlo? O sea, necesitan alianzas. Si bien es cierto, el Partido Morado sé que va a estar en el Congreso, necesitamos la gran mayoría de votos para poder lograr que el matrimonio igualitario se dé. ¿Cómo planean ustedes poder, una vez si llegasen al Congreso, lograr que el matrimonio igualitario sea una realidad? Sí, mira, Yamir, muchísimas gracias además por el haber contado parte de tu experiencia también. De hecho, yo tengo, te mencioné hace un momento a un primo que es uno de mis primos más queridos, además, que es el último sobrino de mi mamá, además, y eso quizás generó más afinidad de parte de ella hacia él también, ¿no? Porque era el menor de los sobrinos, en fin, y que te mencioné que él abre el debate en casa. Y justamente él también tiene VIH y esta es una deuda también de mi parte, en el sentido, siempre creí que esta era una deuda pendiente con mi primo, porque mi madre y mi padre dedicaron gran parte de su carrera a investigar sobre temas de VIH, cada uno en la rama en la que estaba. Mi madre en ginecología, que fue una de las primeras, además, profesionales de la salud en operar a una persona con VIH en el Perú, porque ningún otro médico, mujer u hombre, se ofrecía a hacerlo. No era, te estoy hablando de los 90, inicios de los 90, entre el 90 y el 95, cuando en nuestro país se sabía muy poco sobre el tema del VIH. Y mi padre dedica gran parte también de su carrera a investigar sobre el tema del VIH, sobre todo en recién nacidos. Bueno, mi padre es neonatólogo y además investiga mucho y se mete mucho en el tema, pero es a raíz justamente de esta realidad que vivimos como familia y la que de alguna manera nos obliga a cambiar muchas cosas, pero también nos permite cambiar paradigmas sobre muchas cosas. Y esto, esta deuda histórica, como yo la llamo, que tengo con él,
de justamente dedicar gran parte también de mi carrera, de mi experiencia profesional a ver temas de VIH. Y es por eso que hemos tenido también reuniones con organizaciones de VIH, con personas con VIH, a fin de poder hablar de la reforma integral de la salud. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y de cómo cubrimos las enfermedades de alto costo. Entonces, no tenemos una agenda monotemática y lo que tú mencionas de cómo vamos a lograr las alianzas para el tema del matrimonio civil igualitario, tú has mencionado algo muy cierto y es que mucha gente no comprende la diferencia entre unión civil y matrimonio civil igualitario. Yo siempre pongo un ejemplo un poco más concreto, más aún en tiempos de pandemia, ¿no? En una unión civil yo no podría decidir qué va a pasar con mi pareja respecto a temas de salud si es que en un estado como el de unión civil, en este estado, en ese estadio, mejor dicho, solamente se restringe a temas patrimoniales, ¿no? No a temas hereditarios, no a temas, ni siquiera temas de salud, no está ni pensado en la unión civil, en temas educativos o el formar una familia tampoco está pensado en la unión civil. Mientras que el matrimonio civil igualitario sí. Y acá hay que recordarle a las personas que no estamos pidiendo derechos especiales, estamos pidiendo que se reconozcan los mismos derechos que tienen otras personas a las personas LGTBIQ+, a fin de que puedan desarrollar lo que ellas y ellos sienten y que nadie nos diga a quién amar ni que nadie nos diga cómo formar una familia. Y acá quisiera aprovechar este espacio para mencionar algo. No es que yo me vaya a casar, no es que yo crea tampoco en el matrimonio. No creo en el matrimonio en el sentido de Gabriela Salvador como persona no cree en el matrimonio, pero sí creo que es importante que las personas que creen en el matrimonio puedan acceder libremente a casarse, a formar una familia y tener todos los derechos que esa unión amerita, como son los de salud y otros más. Ahora, acá hay un tema clave y es que las alianzas que se den, las conversaciones que se den para hacer real, para hacer viable este proyecto de ley, no pueden darse si es que la sociedad civil no hace una incidencia política constante de la mano de sus representantes. Y eso lo hemos mencionado siempre. Es importante la incidencia política. ¿Cómo logramos sacar una ley marco sobre cambio climático en un país conservador y en un Congreso, además, en el que el fujimorismo no estaba de acuerdo con sacar una norma así? A través de la incidencia, a través del trabajo continuo como hormigas de la sociedad civil con nosotros que estábamos de asesores o nosotras de asesoras y también en el día a día con los congresistas miembros de la comisión a quienes íbamos y con quienes conversábamos con ellos, con ellas o con sus asesores o asesoras, a fin de poder tener consensos. Y esta experiencia ya vivida en temas como, por ejemplo, la ley marco sobre cambio climático, la ley de reducción de plásticos, y tú me dirás, sí, pero no son normas tan controversiales, y yo ahí te diré, hay todo un estigma alrededor también del tema ambiental, que el tema ambiental, al no ser productivo, choca con los sectores productivos. Entonces, hay una, de alguna manera se intenta opacar el tema ambiental. Y pasa lo mismo con el tema de la comunidad LGTBIQ+, en el cual los derechos de las personas no son reconocidos. Y acá es importante mencionar que tenemos que cumplir con ese rol de garantes de derechos. Y en el marco de ese rol es que vamos a no solamente las normas, sino también fiscalizar que no se cometa ningún abuso más contra la comunidad LGTBIQ+. Y esto lo podemos lograr, sí, lo podemos lograr. ¿Cómo? De la mano de la sociedad civil y siendo constantes, no parando ni un solo día ni bajando la guardia en el propio Congreso y hablando con todo aquel con el que se pueda para explicarle de manera detallada qué implica en tiempos más aún como los que estamos viviendo, qué implica que dos personas puedan unirse y que esas personas tengan los mismos derechos que tiene cualquier otra. Sí, sí, me gusta el hecho de que hayas comparado lo difícil que es, lo complicado que es hacer las leyes ambientales, porque sé que de por sí hacer cualquier ley que se haga es complicado. Y bueno, y hablando de los derechos de la comunidad, me imagino que debe ser igual de complicado porque vivimos en una sociedad machista y patriarcal desde siempre. Quería simplemente agregar algo en lo que tenga que ver ambiental, porque de hecho sí es algo que me agrada a mí. Yo estudié arquitectura de interiores, estudio arquitectura actualmente, y el tema de la sostenibilidad y los espacios verdes es algo que siempre me ha gustado. Pero quisiera saber
¿Por qué el medio ambiente? ¿Por qué es importante para ti tener políticas para el medio ambiente? Oh, A ver, sí, gracias, gracias por la pregunta que de hecho hasta ahora nunca me la habían hecho en todo lo que va de la campaña. Y ¿por qué ambiental? Y ahí es justamente, tú mencionas la recuperación de espacios y yo también mencionaría ciudades sostenibles. Somos uno de los países más vulnerables ante el cambio climático. El Perú es uno de los países más vulnerables. Y ahí es importante señalar las externalidades incluso, ¿no? Porque estamos en un momento de pandemia en el cual hablamos de reactivación económica, pero no hablamos de las externalidades negativas, como por ejemplo el que nos va a costar mucho más más aún de crisis económica, de crisis sanitaria, de empleabilidad, nos va a costar mucho más si seguir con la matriz productiva que tenemos, a diferencia de cambiar esta matriz productiva para empleabilidad que sea menos contaminante o que no deje huella ecológica, como por ejemplo en los empleos verdes. ¿Por qué? Porque justamente al ser uno de los países más vulnerables, somos justamente, tenemos el riesgo de sequías constante, tenemos el estrés hídrico, tenemos lamentablemente la contaminación de aire es altísima en el Perú, la contaminación de suelos, la contaminación de nuestros cuerpos hídricos, la afectación a los cuerpos hídricos, lo que son ríos, lagunas, bofedales. Eh, y tenemos una fragilidad ecosistémica muy amplia como país. Es muy, 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 muy grande nuestra fragilidad ecosistémica que no permite justamente el que podamos darnos el lujo de quitarle aire, de quitarle la capacidad de poder hacer frente al marco, perdón, a la lucha contra el cambio climático a las futuras generaciones. Y es importante aquí mencionar que el tema ambiental tiene un enfoque intergeneracional que permite justamente el proteger recursos naturales para esas generaciones que vienen. Y esas generaciones venideras son las que requieren de acciones concretas hoy, no mañana, sino hoy, que nos permitan a nosotros asegurar un espacio para ellos y ellas, para las generaciones que vienen. Quizás nosotros no vamos a ver los cambios en macro, pero sí podemos hacer pequeños cambios a fin de lograr ni siquiera que en algún momento, sino que en estos 5 años podamos tener una mayor seguridad de que estamos haciendo lucha contra el cambio climático, haciendo frente al cambio climático y sobre todo asegurar espacios para las generaciones que vienen. Y aquí mencionar algo más, ¿no? Y el tema de la salud ambiental, que es tan importante y de la cual no se habla. Tenemos niños con plomo en la sangre, tenemos niños no solamente en Pasco, sino también en La Oroya, la Oroya Antigua, en muchas localidades en las cuales hay cercanos una minera, está cerca una minera o una suerte de industria en la cual nuestros niños terminan con metales pesados en sangre. Lo hemos visto en Ventanilla también con eh, afectación por material particulado. Y todo este tema que tiene que ver con salud ambiental te termina generando incluso como Estado, si lo quieres ver desde el lado netamente económico y no humanitario, que me parece terrible de por sí, pero bueno, si se quiere ver esto como un tema netamente económico también hay una implicancia muy fuerte. O sea, mis amigos y amigas economistas, a la que todo le ponen números, les digo que esto también tiene un impacto muy fuerte. Y ese impacto justamente es el gasto que nosotros tenemos como país. Y apostamos nosotros dentro de las propuestas que estamos llevando, justamente por la ley de ciudades sostenibles, por la ley de ordenamiento territorial y por un enfoque ambiental en la minería, ¿no? Recordemos que nuestra ley minera data del 92, cuando no había ni siquiera ley general del ambiente, solamente código ambiental. No tenemos una ley de ordenamiento territorial que nos diga dónde debe de ir cada actividad y no tenemos tampoco una ley de ciudades sostenibles que nos permita la recuperación de espacios que tú mencionabas al inicio de la pregunta, ¿no? Todo este conjunto de normas de la mano con una fiscalización de vida desde el Congreso va a ser viable el que podamos tener espacios mucho menos contaminados o la remediación y limpieza de algunos espacios, pero siempre con miras a las generaciones futuras y nos va a permitir como país hacer frente al cambio climático.
Sí, me agrada mucho escuchar tus respuestas porque es algo de lo que nunca, casi no se habla, ¿no? Y es más, lo que yo quisiera saber es, ¿por qué crees que en la política no hayan leyes o no se quiera hablar de esto, del medio ambiente, lo ambiental? Bueno, yo personalmente pienso, creo que es porque, como lo acabas de decir, nosotros como en esta generación de repente no la vamos a vivir, de repente no vamos a ver las mejoras, y creo que más o menos de repente piensa la gente igual, ¿no? O sea, ¿para qué hacer leyes que actualmente no van a producir nada, ¿no? O sea, ¿para qué implementar nuevas leyes, Mm. nuevas propuestas si actualmente no van a hacer nada? Pero lo que no están viendo es que es una realidad, es algo que va a pasar, el cambio climático es algo que está ocurriendo y que lo estamos viendo, las heladas, los, los niños que mencionas, de las mineras que tienen plomo en los pulmones. Entonces, ¿cómo combatir eso? Entonces, me emociona saber que hay solamente hay candidatos que pertenecen a la comunidad, que tienen propuestas, no solamente por los derechos de la comunidad LGTB, sino también en su agenda tienen propuestas diversas para otros temas importantes, como acabas de mencionar también el tema de la salud integral. Quisiera que me expliques un poco eso, que en qué consiste. Por ejemplo, nosotros, las personas que vivimos con VIH, tenemos, si bien es cierto, tenemos el tratamiento, el TARF, que es el tratamiento antirretroviral, es gratuito, pero por ejemplo, algo que lo que está ocurriendo actualmente es que el CD4 y carga viral, que son unas pruebas que nos hacen para saber las defensas, la cantidad de defensas que tenemos y qué tanto de virus tenemos en nuestro cuerpo, no se están realizando porque no hay reactivos desde hace 3 años, incluso antes de pandemia, ¿no? Incluso antes de pandemia ya existía este problema. Y ahora con pandemia tenemos el problema del desabastecimiento que lo sufrimos desde muchísimos años, pero ahora en pandemia es mucho Ujú. más, se ha visto, es más notorio. Nos han estado cambiando de esquemas, he tenido que tomar, por ejemplo, por ahí para mis pastillas, he tenido que tomar varias diferentes pastillas porque había desabastecimiento. Y no es agradable estar yendo al hospital exponiéndote cada 2 semanas. Claro, y además entiendo que no solamente cambian los esquemas, sino que no les avisan de ese cambio y que además de no avisar de ese cambio, lo que también está pasando es que no les avisan que el cambio puede generar otro tipo de afectaciones. Claro, No les avisan las implicancias que tiene este cambio. Y ahí nosotros hemos sido muy claros cuando hemos hablado con organizaciones de personas con VIH, de que nosotros vamos a tener, y ahí yo sí tengo que ser totalmente sincera en esto, ¿no? Hay una carga emotiva de mi parte para ver los temas de VIH, definitivamente sí la hay, no lo voy a negar. Y tengo una persona muy querida con VIH, que es una persona muy cercana, que es mi primo, y además en quien yo siento que tengo una deuda histórica también, de no haber visto desde mi carrera el tema o hacer algo más por el tema del VIH en el país. Porque no solamente es lo que tú mencionas, que es el tema del cambio de esquemas, sino también que no hay consejeros en el país o los consejeros que habían terminan siendo una suerte de mesa de partes y no terminan siendo los que acompañan en el proceso. Y eso es lamentable y eso es algo que tiene que verse desde acá hay dos momentos, ¿no? Y es que en el tema del VIH y COVID tenemos que trabajarlo desde la fiscalización, estar detrás del MINSA, pero detrás también de salud y detrás en el caso de los privados también, de las aseguradoras que dan este tipo de cobertura a medias, también porque sabemos que no es al 100%, y porque siempre hay algún indicador de preexistencia, ¿no? Entonces la preexistencia termina matándote el seguro, de alguna forma. Y esto es algo que tenemos que fiscalizar, que tenemos que estar detrás de esto. Pero no solamente eso, es también apostamos por una reforma integral de la salud que permita que los 5 subsistemas que existen actualmente se conviertan en uno solo, ¿no? Y este sistema te permita una mejor gestión de data, una mejor gestión de información, una mejor gestión para la atención, pero también te permita mayor eficacia, mayor eficiencia, mayor celeridad también para ver algunos casos,
Pero en esta reforma también estamos planteando algo, y es la cobertura de enfermedades de alto costo, en el cual tanto el VIH como el cáncer están dentro de estas dos enfermedades que son de alto costo. Tenemos fondos, tenemos que reorientar los fondos y tenemos que ver de qué manera se puede gestionar a fin de que las personas no se vean impedidas de acceder al derecho fundamental a la salud, más aún cuando tienen una enfermedad como la del cáncer o ser portadores del VIH. Y aquí yo sí creo que pasa por un tema también de empatía como ciudadanía, de entender que justamente es el dolor que genera este tipo de enfermedades, romper con cualquier tipo de estigma que hay alrededor de estas enfermedades también. Y es importante empezar a cambiar las cosas desde este punto. Y además en la reforma integral de la salud estamos planteando que su salud, a fin de que pueda ser una verdadera fiscalización, una verdadera supervisión de todo lo que estamos hablando tú y yo en estos momentos, pueda tener una capacidad autónoma, porque como sabemos su salud en estos momentos se encuentra con el MINSA, y hasta para sacar un pronunciamiento, ese pronunciamiento que puede ir en contra del Ministerio de Salud por cómo viene llevando a cabo justamente lo que tú estás mencionando, por ejemplo, el tema de los retrovirales o el tema del cambio de esquema. Su salud no puede hacerlo, porque ese comunicado pasaría primero por el propio ministerio, entonces es inviable y necesita estar fuera de una entidad a la cual él mismo va a supervisar o un sector que él mismo va a supervisar, que la propia superintendencia va a supervisar. Por eso estamos proponiendo mayor autonomía para su salud, a fin de que puedan estar o en la PCM o ver el mejor mecanismo, y esto va a salir después de las mesas técnicas, de en dónde se ubica su salud para ayudarnos nosotros también en ese proceso de vamos a fortalecer su salud, sí, pero también vamos a estar detrás de que se cumpla con estas medidas, ¿no? Sí, creo que es importante el tema de la salud. Bueno, yo me atiendo en un hospital nacional, creo que la pandemia, si bien es cierto, ya teníamos o conocíamos que nuestro sistema de salud no era el adecuado, ni el más moderno, ni el mejor. Creo que la pandemia ha dejado en total evidencia que tenemos una falla inmensa en el tema de salud. Yo, por ejemplo, sí pienso hacer mucha incidencia política en el tema de VIH, porque creo que ningún partido o ningún colectivo dentro de nuestra comunidad LGTBIQ+, ve un poco esto del tema del VIH. Si bien es cierto, se habla del matrimonio igualitario, que me parece que está bien, que se habla de las conversiones también y de identidad de género, hemos dejado a un lado el tema del VIH. Creo que actualmente, y es un llamado de atención a todas las ONGs o todos los colectivos que se encargan de la comunidad LGTBIQ, que también debería estar en agenda el tema del VIH, porque el VIH no ha desaparecido. El VIH sigue, y queramos o no reconocerlo, también es la mayor población que vive con VIH, pertenece a la comunidad gay y a la comunidad trans, ¿no? Específicamente. Son las personas, somos los grupos más vulnerables en esta condición del VIH, y me parece importantísimo que tengamos un mejor trato, porque en los hospitales nacionales el TAF como tratamiento se ha ido debilitando, porque el TAF consta de un tratamiento de consejería, como mencionas, consta de tus citas médicas, de tus exámenes de CD4, carga viral, y de tu tratamiento que debe ser gratuito, de tus pastillas. Todo esto lo hace el TAF, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de consejería que tú dices, que tú mencionas, tenemos que ir cada 3 meses a consejería, pero ¿qué pasa con consejería, por ejemplo? Que vamos y está una persona. Después de 3 meses regresas y está otra persona. Entonces, Claro. ¿cómo puedes generar esa empatía o ese match con tu consejero, con tu psicólogo, si tienes que volver a... Sí, hay alta rotación. Exacto. Entonces, siento que hay muchas fallas en el tema del TAF, y también emocional, porque creo que lo que más duele de tener VIH no es tanto en sí el VIH, sino es la discriminación, la estigmatización. y eso es lo que más duele. Ya, antes habían estos GAM, que son grupos de apoyo mutuo, donde la gente iba una vez a la semana a reunirse, pero ya desaparecieron, por ejemplo, ¿no? Ya no existen los GAM.
Entonces, y los espacios que hay, se habla de temas médicos, pero ya hemos perdido el tema emocional y hemos visto, en pandemia también nos hemos dado cuenta, el estar encerrados en confinamiento, que el tema emocional y psicológico es muy importante. Entonces, Sí, claro, nadie habla de eso también, ¿no? Nadie habla del tema de salud mental en épocas del COVID. Nadie menciona justamente lo que tú mencionas ahorita, que es cómo nos ha golpeado el COVID al punto de, tampoco nadie habla de nuestros niños y niñas en tiempos de pandemia. Yo no he visto hasta ahora que alguien diga cuál es la situación de nuestros niños y niñas y cómo van a desarrollarse más adelante una generación de niños y niñas que está viviendo prácticamente en aislamiento total, que no tiene el contacto físico, que no crece en el marco de ese contacto, de afecto, del poder, en el que probablemente muchos de nosotros y nosotras hemos crecido. Y ahí es muy importante mencionar algo, Yamir, y es que tenemos que estar muy vigilantes de que ahora más que nunca, de que ningún derecho fundamental sea vulnerado, porque la vulneración de derechos fundamentales solo genera justamente una mayor apertura de brechas, una mayor apertura de inequidad, de injusticias, y tenemos que estar vigilantes para que esto no se dé en nuestro país. No seguir agobiando ni aumentando el dolor de muchas y muchos. No contribuir, sino más bien luchar en contra de ello. ¿Y cómo podemos hacerlo? Desde el Congreso, a través de fiscalización, a través de estar detrás de las entidades públicas, de los sectores, pero también estar de la mano con las organizaciones civiles, de la mano con la ciudadanía y en los momentos en los que se necesite, en las calles, como muchos de nosotras y nosotros lo ha venido haciendo, siendo voces anónimas en cada una de las marchas, y ahora creo que corresponde como autoridades de llegar a ser electos o electas, estar con la población de la mano, en las calles o en cualquier espacio en el cual la voz de toda la ciudadanía se convierta en la voz que vas a terminar llevando al Congreso, y que esas propuestas y que esos problemas o que esas inquietudes o lo que vive el día a día muchas personas, no solamente LGTBIQ+, sino también personas que están en situación de vulnerabilidad, es importante empezar a mencionarlas en el Congreso a fin de que se pueda hacer una suerte de fiscalización continua para que eso no siga ocurriendo, ¿no? sí, me parece importante, por ejemplo, porque ahora que lo mencionas, esto de la fiscalización, yo quería saber, por ejemplo, hay un candidato, Daniel Olivares, que me agrada mucho, la verdad, que, es se siento que es muy cercano a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo va a ser en tu caso de llegar al Congreso el tema del acercamiento con los ciudadanos? Que si bien es cierto, somos al fin lo que hemos elegido a un representante, ¿no? Para que pueda velar por estos derechos que lo mencionas. ¿Cómo va a ser tu tema de acercamiento con nosotros como los ciudadanos? Si es que llegas a ser... Sí, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Solamente mencionar que Daniel no es candidato, sino que es actualmente congresista y que además es de la bancada morada. Y yo conozco el trabajo de Daniel, no solamente porque he sido asesora parlamentaria, sino también porque lo conozco desde antes de estar en el Congreso, y sé de su desprendimiento, sé de su entrega. ¿Cómo va a ser mi relación con la ciudadanía? Mi relación con la ciudadanía va a ser como lo ha venido siendo siempre, directa. En el día a día, estando con la ciudadanía. Yo creo que los cargos no te cambian como persona, además. Para mí, los cargos son lo que debemos de aprovechar en los cargos, es el poder hacer algo por quienes nos dan su voto de confianza. Si algún tipo de aprovechamiento debe haber, es el poder aprovechar ese tiempo y espacio que te dio de confianza la ciudadanía para hacer algo por ellos y por ellas. Y si no, ¿para qué postulas? Si no, ¿para qué estás ahí? Si no vas a ser la voz de ellos y ellas, ¿para qué te comes un pleito que no quieres comértelo más adelante? A mí me vas a ver de la mano de la ciudadanía y siendo la voz de ellos y ellas por todo este tiempo.
Y después de acabar el periodo congresal, me vas a seguir viendo en las calles como lo he estado siempre, desde los 12 años en los que salí a mi primera marcha. Y siempre vamos a estar pendientes, además de lo que pasa en la ciudadanía, a través de un despacho abierto, un despacho en el cual todas y todos tengan la posibilidad de poder conversar de manera directa. Aquí no hay alguien que tenga un puesto que termine llenándole de humos la cabeza, para nada, al contrario. En mis distintos trabajos, desde el Ejecutivo, desde la Defensoría del Pueblo, luego en el Ejecutivo, luego en el Parlamento como asesora, he tenido siempre la oportunidad de poder hablar con cada una de las personas de manera directa y el trabajar con ellos y con ellas, sobre todo cuando se ve temas tan álgidos como el tema ambiental, cuando se ve se ven temas tan álgidos como temas de vulneración de derechos, al acceso a la salud, acceso a la educación, el trato directo, el boca a boca, el estar ahí y que la persona sepa que su estado está con ella o con él, es muy importante, Sí, es fundamental. creo que es importante el acercamiento a la ciudadanía porque a fin de cuentas me ha pasado o he visto que siempre es como que al candidato cuando lo escogen se olvida, o sea, te promete, ¿no? En su campaña todo bien, te promete mil cosas y cuando es elegido se olvida por qué ha sido elegido o por quiénes ha sido elegido. Entonces creo que es importante este acercamiento del que tú nos comentas con la ciudadanía. Yo he estado viendo tus live y siempre te he visto en las calles, tú misma volanteando, y lo cual es notable y es respetable y admirable de tu parte porque es una campaña que no tiene un presupuesto inmenso, ¿no? Entonces, y se nota que tus ideales o tu lucha es por principios, es por lo que a ti realmente te nace querer cumplirlos y agradezco y aplaudo eso de ti, Gabriela. Siempre te he visto también con tu pañuelo verde, ¿no? Del tema Ah, del feminismo, sí. ¿no? El tema del pro aborto. ¿Cómo piensas tú como mujer, ahora te lo pregunto como mujer, cambiar esta desigualdad de género que existe en nuestro país, tanto en política como en cualquier campo? No hay cuotas equitativas políticamente hablando, por ejemplo. ¿Qué propuestas tienen o qué propuestas tienes tú para el tema de mujer? ¿Y cómo te sientes tú como mujer? También sea representar a las mujeres hoy en día, ¿no? Gracias porque además muchas veces a las lesbianas nos quitan la condición de mujer. En una sociedad en la cual nos quieren estigmatizar y nos quitan la condición de mujer y existe la mujer diversa. Ya si se quiere, si le quieres poner un rótulo a esto, existe la diversidad también. Entonces, hablamos de mujer diversa y no solamente hablamos de la mujer lesbiana, sino de la mujer trans. Y acá es un tema de que para mí sí es importante. Y nada, yo creo que como mujer hay que buscar el enfoque de género. Yo no quiero para mi país lo mismo que vivió mi generación. Yo no quiero para las generaciones futuras lo mismo que vivió mi generación, en la cual tienes además que enfrentarte a una sociedad que de por sí tiene micromachismos, más que machismos, y esos micromachismos son los que tenemos que afrontar, son los que tenemos que combatir, y creo que vamos por el camino justamente de poder generar una sociedad más equitativa, más justa. En el marco de esa igualdad y equidad y de la equidad, es que justamente nosotros no solamente apostamos por el enfoque de género, sino también que en todas las políticas, no solo en la educación, sino en todas las políticas públicas, e incluso en el tema ambiental, el tema de género es fundamental para el empoderamiento de las mujeres. El tema de género en la consulta previa, también el enfoque de género en la consulta previa es fundamental para el empoderamiento de mujeres de pueblos indígenas o originarios. Y en el tema laboral, definitivamente, si vamos a hablar de un tema de reactivación de la economía, no podemos mencionar la reactivación si es que no hablamos del empoderamiento de las mujeres. Hacerte un ping-pong de palabras. Ya, yo voy a mencionarte unas palabras. Sí, no te escucho muy bien. Uh-huh. Ya, yo voy a decir unas palabras y tú me vas a decir lo primero que se te ocurra. La primera idea que salga de ti. Mujer, Fuerza,
lesbiana, Dignidad, VIH, algo por lo que tenemos que luchar. igualdad, Se va a hacer realidad. amor. Difícil. Muy bien, Gabriela. Y ahora sí, la última pregunta para cerrar la entrevista es, cómo ves tú la evolución de Gabriela desde que desde que decidió tomar fuerza y valentía para decir a sus padres que era lesbiana, hasta esta Gabriela que vemos hoy en día, una Gabriela empoderada, con una fuerza increíble y que es candidata al Congreso y que quiere luchar por la comunidad LGTBIQ y por lo que a ella le parece justo? ¿Cómo ves tú esta evolución? ¿Qué podrías decir? Yo creo que hay muchas personas que han influenciado en esta evolución, ¿no? Desde Gabriela, la que tuvo un sueño de niña de cambiar las cosas, que fue cuando visitó la primera comunidad campesina y vio la realidad de su país, o de esa Gabriela que tenía 6 años cuando estuvo en Manchay y al lado de sus padres y veía inequidad y pobreza, hasta esa Gabriela que está hoy frente a ti y te dice, está el sueño de no llegar a ser congresista, sino el sueño de cambiar las cosas, de que otro mundo fuese posible. En esta evolución han pasado muchas personas que han marcado también este proceso, ¿no? Mi madre es una de ellas, definitivamente. Las personas con las que he compartido vivencias también laborales o vivencias en las cuales la lucha por la defensa de los derechos fundamentales se hace parte del día a día, y mujeres muy importantes como lo son, y yo siempre menciono cuando me han hecho alguna pregunta similar, menciono personas como por ejemplo Raida Cóndor, que marca parte de mi historia cuando yo tengo 7 años y veo el tema en las noticias, porque además justamente yo era una niña a la que le gustaba ver mucho las noticias, porque en mi casa o se hablaba de política o se hablaba de salud, si no tenías voz. Y el tema de Cantuta es un tema en el cual se marca de alguna forma. Entonces, muchas mujeres marcaron mi infancia, la representación de muchas mujeres marcan mi infancia. Y es por esas mujeres por quienes ahora creo que es viable el poder decir, podemos lograr cambiar las cosas. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias por estar aquí. Me encanta tu lucha. Espero y puedas tener un cupo en el Congreso, porque necesitamos gente que no solamente vea, como te dije, que creo que es importante también, ¿no?, el hecho de la comunidad LGTBIQ, sino que también tengan propuestas, no solamente por esta agenda, sino también tener otras agendas que también son temas importantes, como el tema de la salud, como el tema de la igualdad de género, y como el tema del ambiental, ¿no? Creo que es importante también tener una agenda variada y no solamente ligada únicamente a la comunidad LGTBIQ. Esa es mi opinión. Y agradecido totalmente por estar aquí. Y nada, y si llegases a estar en el Congreso, de repente tendríamos una nueva entrevista para saber qué propuestas tendrás ya como congresista, si es que llegas a estar elegida ya faltan semanas, así que a lucharla y mucha fuerza y gracias por estar aquí. No, gracias a ti, te mando un fuerte abrazo y gracias por este espacio, gracias por este momento. Muchísimas gracias.